Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que si quiere y quiera venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a ver entonces a continuación, como lo explicamos cuando pasamos por ahí muy rápidamente, que estos 7 espíritus no son 7 espíritus santos, sino que el número 7 es el número de la perfección y de la totalidad, e implica la perfección y el espectro completo que cubre el Espíritu de Dios. Lo vamos a ir viendo con mucha calma en esta noche y vamos a ir bastante despacio. Vamos inmediatamente a ver las otras 2 partes en el Apocalipsis donde aparece esta frase. La segunda es en Apocalipsis 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Cuando Juan da la introducción al libro de Apocalipsis en el capítulo 1, simplemente menciona, gracia y paz a ustedes, del que es y quiere y que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios. O sea, aquí está haciendo una separación, ¿verdad?, entre el Padre y el Espíritu, mostrándonos la diferencia de ministerios y mostrándonos que el Espíritu tiene un ministerio especial, y lo menciona como los 7 espíritus. La segunda vez que el Espíritu Santo usa esta frase, los menciona asociados con 7 lámparas de fuego. Vean ustedes, las lámparas son luz y el fuego es uno de los elementos que se usan precisamente para el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés entró como un viento el Espíritu Santo y sobre cada uno de los apóstoles aparecieron pequeñas lenguas de fuego. Ahora vayamos a Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Aquí es importante la palabra griega que se usa para cordero, porque en el griego hay 2 palabras para cordero. Una es arnión, que es la que se usa aquí y se refiere a un corderito chiquito, y la otra es amnos, que se habla o se refiere a un cordero o a un borrego ya grande. Entonces aquí a Cristo se le asocia con un corderito. Mientras más chico, ustedes saben, las ovejas son más indefensos, más frágiles, más tiernos. Y la palabra inmolado es la palabra griega spato, con S, spato, que se refiere a una muerte violenta, a una muerte trágica. Entonces Jesús es visto en el cielo como un cordero pequeñito, indefenso, frágil, tierno, y al mismo tiempo que fue cruelmente asesinado. Es el cuadro o el símbolo que el apóstol Juan nos proyecta acerca de Cristo, y es el símbolo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir a nosotros. Ahora dice a continuación que Cristo o este cordero tenía 7 cuernos. Los cuernos siempre en la Biblia nos hablan de reinos o de poderes mundiales o de autoridad de gobiernos. Cuando dice la Biblia que Cristo tenía 7 cuernos, se refiere a que Jesús tiene el poder total y completo de todos los gobiernos del mundo y del universo. Por eso se le designa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Biblia que también tenía 7 ojos. Sabemos que Cristo no tiene ni 7 cuernos literales, ni tampoco tiene 7 ojos. Pero la Biblia nos explica el significado, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Pero ahora vean ustedes a continuación que no solamente nos dice la Biblia que el Espíritu está en la mirada de Jesús. ¿Ya lo vieron? Los ojos representan al Espíritu de Dios o la perfección del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios estaba dentro de Cristo, se manifestaba a través de sus ojos. Y cuando el Espíritu quería ver, usaba los ojos de Jesús.
Cuando el Espíritu quería actuar, actuaba a través de los ojos de Jesús. Jesús dijo, la lámpara, la luz del cuerpo son los ojos. Si dentro del cuerpo hay obscuridad, entonces también el ojo está oscuro. Pero dice la Biblia, además, que estos 7 espíritus de Dios son, ¿qué cosa? Enviados por toda la tierra. Si nosotros nos quedáramos aquí en Apocalipsis y no tuviéramos el libro de Isaías y no tuviéramos los otros libros de la Biblia, ¿verdad? Pues estaríamos preguntándonos cómo son enviados estos 7 espíritus, cómo pueden estar en los ojos de Jesús los 7 espíritus, pero lo vamos a descubrir y a investigar en esta noche. Ahora vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Zacarías, capítulo 4. Zacarías, capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Vean ustedes que es un candelabro con 1, 2, 3, 4, 5 lámparas arriba de él. Este es exactamente el símbolo y el objeto en el cual Juan fija su vista en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando dice, y vi a Jesús en medio de 7 candelabros o 7 candeleros de oro. Noten ustedes que ahora son 7 luces o 7 lámparas encima del candelabro. 10. Zacarías 4. Porque los que menospreciaron el día que ñece se alejaron, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. A ver, en el Apocalipsis son 7 lámparas, son 7 ojos y están en Cristo. En el Antiguo Testamento dice que estos 7 ojos y estas 7 lámparas que están arriba de un candelabro son los ojos de Jehová, y se dice lo mismo que en Apocalipsis 5:6, recorren toda la tierra. El Espíritu Santo nos muestra anoche que el poder total que estaba dentro de la tercera persona de la Trinidad estuvo en la persona de Jesús mientras Él caminó en la tierra. Jesucristo tenía estas 7 manifestaciones que vamos a comenzar a estudiar del Espíritu Santo. Era el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de temor de Jehová. Son 7 manifestaciones que tiene Dios y que son las mismas que tiene para todos nosotros en esta noche. No todos los cristianos, todos tenemos el Espíritu de Jehová, como lo vamos a ver en esta noche. Pero no todos tienen sabiduría, no todos tienen inteligencia, no todos tienen consejo, no todos saben aconsejar, no todos tienen conocimiento, inteligencia, sabiduría, no todos tienen el temor de Dios. Y cada vez que nosotros estamos acercándonos más a Dios y conociendo más a Dios, Él nos va a dar más sabiduría, la inteligencia aumentará dentro de nosotros, la comprensión de las cosas espirituales y además comenzaremos a verdaderamente entender quién es Dios. La Biblia dice que estos espíritus recorren toda la tierra porque este espíritu de sabiduría, este espíritu de inteligencia, este espíritu de consejo, Dios está en esta noche y todos los días sobre los ojos de todos los seres humanos, principalmente nosotros los cristianos y los creyentes, para ver, voy a ver si Panchito le puedo dar la inteligencia, y andan recorriendo la tierra, vamos a darle a esta iglesia espíritu de sabiduría, o a esta muchacha espíritu de consejo, o a esta de inteligencia, dependiendo en la situación en la que Dios nos encuentre
todos los días es en la forma como nos bendice. Dice en 2 Crónicas 16, 6 y 7 que Dios recorre toda la tierra buscando personas en quienes poder manifestar su poder. Que tengan un corazón recto para con Él. Dios pasa en septiembre por la casa de la familia González. A ver, cómo anda la familia, sin devocionales. Quiero que sepan algo. La Biblia nos muestra en Zacarías y nos muestra en otros libros de la Biblia que Dios tiene como jinetes y como mensajeros que recorren toda la tierra y le llevan todo el reporte y las noticias de lo que pasa en cada ciudad, en cada casa, en cada iglesia, en cada país a Dios. Y así como hay un ejército de seres espirituales que le están reportando a Dios todo, absolutamente, lo que está aquí en la tierra, de la misma forma, Satanás, como lo enseña Job 1 y Job 2, recorre toda la tierra, todos los días, recogiendo los reportes de sus principados y de sus gobernantes y de sus demonios para elaborar planes y estrategias y combatir los planes y las estrategias de Dios. Entonces Dios recorre, en septiembre pasó a la familia González, a ver, no, pues ya tienen desde junio, julio y agosto la familia González, que ni devocionales, este hombre que es el jefe de la familia, sigue con sus películas pornográficas, sigue con sus revistas, sigue pegándole a su esposa, no es el jefe de la familia, y se van, y Dios no bendice a esa familia. Y luego en octubre, viene una crisis financiera, está la familia González, Señor, ayúdanos, y levántanos, y danos trabajo, y mi hijo chocó, y pasó estas cosas, y ellos no entienden que necesitan rehacer su vida, arrepentirse y comenzar a caminar para que Dios comience a darle a esa familia González, o a esa familia Ramírez, o a esa familia X, las cosas que necesitan para la vida espiritual. Pero si tú no tienes una actitud que esté demostrándole a Dios que estás cambiando, que estás creciendo, que estás desarrollándote, que quieres la santidad, que amas la pureza y que estás luchando por eso, no recibes nada del Espíritu de Dios. Dios está buscando a quien darle más y más y más y más, pero Dios trabaja bajo una ley. Él no le puede dar algo a aquel que está reteniendo o al que ha enterrado sus talentos. Es una ley inexorable espiritual y física también. El que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero al que tiene y da, le será dado más. Y no solamente en el área del dinero, en el área del tiempo, en el área del amor, en el área de misericordia. Los ángeles vienen, vamos a sumarnos a Pancho. A ver, en esta semana, ¿a quién ha amado Pancho? ¿A quién ha abrazado? ¿A qué amigo abrazó? ¿Por quién oró? ¿Por quién se interesó? ¿Fue a la cárcel a visitar a alguien? ¿Fue a algún hospital y se preocupó por alguien? ¿Le dio un raite o un aventón a alguna persona? Todos los detalles de nuestra vida están perfectos. No os canséis de hacer el bien. Un vaso de agua que des está registrado en el reino de Dios. A su tiempo segarás si no te cansas de hacer el bien. Ahora, vayamos a Isaías 11 y comencemos a estudiar el Espíritu de Jehová, que es el primero. En Isaías 11, versículo 2, se nos enseñan las 7 características del Espíritu Santo. El espectro completo, la perfección del Espíritu de Dios. Isaías 11, 2. Y vamos en esta noche tal vez a estudiar 1 o 2. Si nos da tiempo. Y dice, vamos a ver del versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Dios se había dicho que de Abraham vendría el Mesías. Alguien podría decir, oye, pero Abraham tuvo mucha descendencia. Y nos contesta Dios, bueno, vamos a resumirla, va a salir, no de todos, de Isaí, de Isaac, no de Ismael. Bueno, sí, Señor, pero Isaac va a tener mucha descendencia. Bueno, vamos a reducirla a Jacob, vendrá de Jacob. Bueno, Jacob tuvo 12 hijos. Bueno, dice el Señor, y de los 12 a Judá. Bueno, también Judá tuvo mucha descendencia. Bueno, ahora busquen en la casa de Isaí.
pero Isaí tuvo 7 hijos, buscan en la familia de David. Y Dios nos fue estrechando y estrechando y estrechando las profecías para que supiésemos perfectamente bien cómo reconocer al Mesías. Y esta evidencia de la palabra profética es una de las más grandes evidencias que existen acerca de la veracidad y acerca de la exactitud y de la certeza y de la verdad de que la Biblia es la palabra de Dios y de que Jesús es el Mesías prometido. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí fue el papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, de este hombre que venía de David, que fue el rey David, del cual vino Jesucristo, ¿cómo dice Apocalipsis 5? ¿Cómo se llama Jesús? El león de la tribu de Judá y la raíz de David. Entonces, lo mismo que dice Juan Apocalipsis, Isaías 750 años de Cristo lo mencionó. Él es el vástago que retoñó de entre la familia de David. Ahora dice el versículo 2, reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí tenemos las 7 características, el espectro de las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, que está Dios buscando a quien poder darle cada una de estas características. Ahora, el Espíritu de Jehová es el mismo Espíritu de Hashem Adonai. Es el Espíritu del Padre. Es el Espíritu de Dios. Es el Señor mismo, el Creador de todas las cosas. Aquel que dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el primer versículo en la Biblia donde aparece el Espíritu de Jehová. ¿Y cómo aparece el Espíritu de Jehová? En el primer versículo de la Biblia y en el segundo, moviéndose. La palabra se movía es en el hebreo empollar. Como la gallina se para arriba de los huevitos y comienza a hacerle así la gallina para empollar los huevitos, así se retrata el Espíritu Santo sobre el planeta Tierra. Como una gallina cubre a un planeta, el Espíritu Santo cubrió la Tierra y la hizo empollar. La hizo que la Tierra produjera vida. Desde el principio, el Espíritu de Dios es el autor y el que da la vida. Es el Espíritu que dice en Juan 4:24, mi Padre es Espíritu, dijo Jesús. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le tienen que adorar. Es el Espíritu de Isaías 40, versículo 13, que dice, preguntando el profeta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Ese Espíritu de Jehová, no hay nadie en el universo que pueda enseñarle nada. Nadie ni nada, nadie le pueden enseñar. Imagínense ustedes quién puede ser superior al Espíritu de Jehová, al Espíritu de Dios, o quién le puede aconsejar. Oye, pues te aconsejo que no hagas eso. Te aconsejo que hubieras cambiado mejor de plan y no hubieras permitido eso que pasó allá abajo en la tierra. Cualquier duda que tengamos nosotros de por qué Dios actúa así, nos coloca como maestros de su Espíritu. Cualquier sugerencia que tú digas en tu corazón, en lo profundo, pues si yo fuera el pastor, yo me fijaría mejor en lo que está haciendo. Y él no se ha fijado que yo también puedo ser pastor. Y si fuera yo pastor, le recomendaría aquellas cosas. Y si yo fuera Dios, no hubiera permitido tanta gente muerta en inundación en Campeche. Ay, qué feo. Y porque si Dios es tan bueno, ¿por qué cosas tan feas hace? ¿Y por qué permite las guerras? ¿Y por qué si es todopoderoso no detiene al diablo? Y todas estas cuestionamientos que están en nuestra mente y que son válidos si se los haces a Dios y le dices, Señor, todas estas preguntas que tengo, necesito que me las respondas, pero si se las haces desafiándolo y retándolo e insinuándole, lo que estás haciendo no me parece bien, es más, bájate y aquí ponte y déjame subir a tu trono y yo hago las cosas mejor en el universo. Esa es la culminación y el clímax de la soberbia humana.
Cuando nosotros creemos que podríamos manejar el universo y controlar las cosas y llevar a cabo todos los acontecimientos y eventos de la historia, mejor que Dios. En ese momento nosotros nos ponemos como maestros de Dios. Y el profeta preguntó hace 2750 años, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién, dice el versículo 14, a quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? La respuesta es nadie. Bueno, ese es el Espíritu que estaba dentro de Jesús. ¿Se imaginan? Dice Colosenses 2, versículo 2, en Cristo están todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Si alguna persona en este universo que nos rodea anhela conocer y anhela saber y busca respuestas a las tres principales incógnitas de la filosofía, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, las vas a encontrar en la persona de Jesús. En ningún gurú, en ninguna religión, en ningún sistema comunista, en ningún sistema filosófico, en ninguna biblioteca de ninguna parte del mundo. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. No es un concepto filosófico, la verdad moral y espiritual es una persona y se llama Jesús. Cuando Pilato tuvo enfrente a Jesús y le dijo en Juan 18, ¿qué es la verdad? Jesús se quedó y le contestó, yo para eso he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le dice, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato, en ese momento creyó que Jesús le iba a contestar, pues la verdad es esto y esto. Pero Pilato nunca supo que tenía a la verdad enfrente de él. Jesús no le contestó porque él era la verdad. Jesús no le contestó porque no era una respuesta filosófica la que Pilato necesitaba. Él tenía la personificación de la verdad enfrente de él. Y cuando nos damos cuenta que la verdad es una y no es relativa ni subjetiva, en ese momento nos podemos descubrir que nadie, absolutamente nadie puede contestar qué es la verdad más que el Hijo de Dios. Ahora, este espíritu de Jehová que estuvo sobre Jesucristo, es importante que comencemos a entender cómo operaba, porque si aprendemos cómo operaba en el Antiguo Testamento, vamos a descubrir cómo operaba en el Nuevo Testamento. Y, escúchenme, vamos a ver cómo opera en Apocalipsis. Porque recuerdan cuando estuvimos estudiando hace 2 o 3 conferencias, que Jesús, cuando bajó al mundo, bajó bajo la ley. Y cuando Jesucristo estuvo en este mundo, no sabía todo. No sabía todas las cosas porque no estimó el ser igual a Dios, se despojó de sus prerrogativas, de muchas cosas que él tenía y se puso debajo del Padre y guiado por el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo resucita, sube al cielo, es glorificado, es sentado a la diestra del Padre, es puesto sobre todos los tronos y principados del universo, es Señor de señores y Rey de reyes, desde hace 2000 años en el universo allá arriba, y entonces Él baja a la tierra, y se le aparece a Juan, y cuando se le aparece a Juan Jesucristo, ya es el Cristo que ha recibido la corona, ya es el Cristo que entró al lugar santísimo, ya es el Cristo glorificado, ya es el Cristo exaltado, ya es el Cristo vencedor, es el Cristo victorioso. Y cuando baja aquí le dice a Juan, ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. Antes no las tenía. Hasta después de que Él venció y resucitó, se le entregaron las llaves de la muerte y del Hades. Para que Él pudiera tener las llaves de la muerte, tenía que haber vencido antes a la muerte. En el libro de los Jueces, vamos rápidamente a Jueces capítulo 6, vamos a ver un ejemplo, cómo operaba el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, o el Espíritu Santo, que son sinónimos, Ruach el Kadosh, el Espíritu Santo, operaba en el Antiguo Testamento temporalmente. En otras palabras, el Espíritu de Dios bajaba,
sobre una persona, como los jueces, lo vamos a ver sobre Gedeón, Sansón, David, y los capacitaba, los habilitaba para el servicio a quien Dios los había llamado, y ese espíritu se subía otra vez y ya no operaba en esa persona. Y las personas lo sabían, ¿verdad? Sansón lo descubrió porque cuando el espíritu venía sobre Sansón, Sansón no hacía pesas, ni tomaba anabólicos, ni chochos, ni cosas de esas, sino que Sansón debía su fuerza extraordinaria a que el Espíritu Santo entraba dentro de él, y cuando el Espíritu estaba dentro de Sansón, Sansón podía, lo vamos a ver, ¿verdad?, matar a 300 filisteos, podía cargar una puerta de 350 kilos, podía agarrar a un león así como si fuera un cabrito y hacerle así en las quijadas, y podía tener una fuerza extraordinaria. Pero Sansón descubrió trágicamente que ese espíritu, él no lo manejaba, él no podía decirle cuándo lo ungiera, sino que el Espíritu Santo estaba sobre Sansón, y cuando el Espíritu Santo se iba de Sansón, Sansón era igual como tú y como yo. Y un día lo amarraron a Sansón, y él, creyendo que el Espíritu Santo era su siervo y que hacía lo que él quería y podía dar la fuerza cuando él quería, comenzó y nada, y dice la Biblia, es que no sabía que el Espíritu de Dios le había abandonado. Y trágicamente descubrió Sansón que el Espíritu Santo no era su siervo, ¿verdad? Y que él no era el que mandaba al Espíritu Santo, sino que soberanamente operaba sobre él. Pero Sansón fue un hombre tan sensual y le gustaban tanto las mujeres, y no pudo poder controlar su sensualidad, que finalmente Dios le abandonó y le dejó. Y lo agarraron, le sacaron los ojos, le cortaron el pelo, lo hicieron un payaso, se burlaron de él, y finalmente, en la gracia y soberanía de Dios, le permitió Dios recargar sobre 2 columnas y morir debajo de todos los filisteos. Lo que Sansón no hizo en la vida, lo hizo en el momento de su muerte. Dice aquí en Jueces 6, versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los aviseritas se reunieron con él. Jueces 14. Es muy importante la palabra sobre. Jueces 14:6. El Espíritu de Jehová vino sobre, no dentro de, sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, o sea, con las puras manos, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jueces 15. Versículo 14, y así que vino hasta Leí, está hablando de Sansón. 15:14, Jueces. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. ¿Se imaginan ustedes con una quijada de un burro o de un animal matar a 1000 hombres, 1 contra 1000? ¿Se imaginan 1 contra 1000? O sea, te rodean 1000 personas. Digo, ¿qué probabilidades tiene salir vivo? Ninguna. Por más fuerte, por más karateca, por más Jackie Chan que te digan. Pero era porque el Espíritu venía sobre él. Ahora vayamos a 1 Samuel. Ahí después de Jueces sigue Samuel. Para que no te vayas a Apocalipsis. 1 Samuel 16. Versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día en adelante, el Espíritu vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos nosotros que entonces el Espíritu Santo venía sobre las personas, las capacitaba y les daba poder
entonces el Espíritu Santo los dejaba. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no entró dentro de las personas para morar y hacer su habitación permanente como lo hizo y como lo tenemos actualmente todos los que hemos entregado nuestra vida al Hijo de Dios. Estas son las diferentes operaciones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando una persona se convierte, escúcheme con mucho cuidado, recibe al Espíritu de Jehová para entrar dentro de persona. Y dice Efesios 1, 13 y 14, que el momento en que el Espíritu entra es un sello. Es un sello. La presencia del Espíritu Santo es un sello permanente el día de mi resurrección. Es un sello, es una garantía del Espíritu en mi vida de que le pertenezco a Dios. De que le pertenezco a Dios. Ahora, después de Pentecostés, recibieron ya los discípulos el Espíritu Santo, pero en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Y después fueron otra vez llenos del Espíritu Santo. Y después fueron otra vez llenos del Espíritu Santo. Y dice, y venía el Espíritu sobre de ellos y hacían esto. Y venía sobre Pablo, no dentro porque ya lo tenían, venía sobre de ellos y hacían tal o tal cosa. Y por eso hay tanta confusión entre recibir el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dice, hay dos pasajes, Romanos 6 del 1 al 4 y 1 Corintios 12, 13. En el momento que una persona recibe al Espíritu de Jehová, al Espíritu Santo o al Espíritu de Cristo, que es lo mismo, lo vamos a ver ahorita en Romanos 8, en ese momento yo le pertenezco a Dios, he sido sellado con el Espíritu Santo, con cuidado, el Espíritu Santo nunca, jamás se va a salir de mí. Nunca, 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 hasta que yo resucite. Que me porto mal, el Espíritu Santo se contrista, le causa dolor. Me sigo portando mal, lo apago. Reduzco su influencia dentro de mí, lo limito, lo bloqueo y ya Dios ya es un cristiano totalmente entregado al juicio de Dios. Pero el Espíritu Santo no se sale dentro de mí. Ahora, un cristiano que tiene al Espíritu Santo y es obediente y es puro y es santo, el Espíritu Santo ya está dentro de él y está en toda su manifestación, pero el Espíritu Santo lo comienza a ungir, significa que viene arriba o sobre de él y lo comisiona para tales cosas. Miren, por ejemplo, cuando yo vengo aquí y les predico a ustedes, yo necesito venir aquí forzosamente, ¿verdad? En el Espíritu y humillado y orado y en la palabra y examinar mi corazón. Porque yo me doy cuenta aquí cuando estoy compartiendo la palabra de Dios, que cuando yo me bajo por esas escaleritas, ya no soy igual. Y el día que yo quiero, ahorita voy a aventarme un sermón, si no tengo al Espíritu Santo y en ese momento no está sobre de mí, si no tengo esa unción, no puedo predicar igual. Puedo predicar en la carne y puedo dar un gran sermón, pero no está la gloria de Dios en mi vida, ni la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando uno confía y uno comienza ya a saber y a distinguir cuándo estuvo la presencia de Dios conmigo y cuándo no, comenzamos a sentirnos tan dependientes de Él, que de veras, yo siempre que subo a cualquier lugar, ¿verdad? Me tiemblan las rodillas y no me siento, no sé qué voy a decir, ni mucho menos. Y ya al subirme aquí ya me doy cuenta que algo milagroso pasa, porque no la hago allá abajo. Y qué bueno que Dios nos recuerde continuamente eso. Como dice Pablo, cuando fui a ustedes fui con mucho temblor y con mucho temor. Y me temblaba las rodillas, hasta puse no saber ninguna otra a Cristo y a este crucificado. Entonces es maravilloso descubrir nuestra dependencia, nuestra necesidad de que no es Espíritu Santo. Si da un buen sermón, Padre, Padre, gracias porque tú lo hiciste a través de mí. Nunca, nunca, nunca te enorgullezcas de ninguna cosa que hagas en la vida. Siempre dale la gloria a Dios para que el Espíritu Santo no se contriste dentro de ti. No vas y digas, ay, qué padre canté, ¿verdad? Ni Pavarotti. Y qué bien me salió esto, no hombre, qué bárbaro, es buenísimo, ¿no? Con la guitarra, qué bruto, yo con el saxo, con la trompeta, con lo que sea. El momento que comenzamos a sentir que somos algo o alguien, ofendemos al Espíritu de Dios. Y esa es la razón por la cual es tan importante recordar, Dios está cercano a los quebrantados y contritos de espíritu. ¿Quieres que se acerque Dios a tu vida? Quebrántate y mantente humillado.
¿Quieres que Dios, lo contrario, quieres que Dios se aleje a tu vida? Comienza a sentir o a creerte que eres algo o alguien. Y así espantas a la paloma. Ahora, en Juan 14:6, vemos que el Espíritu Santo bajó, el Espíritu de Jehová bajó del cielo, el Espíritu de Jehová, como respuesta a una oración de Jesús. Juan 14:16 y 17. Y yo rogaré al Padre. Imagínense si el Padre no le iba a contestar al Hijo, ¿verdad? Cuando Él hizo siempre toda su voluntad. Gracias a este ruego del Hijo al Padre, el Padre nos envió, y la palabra que se usa aquí para el Espíritu Santo en el griego es parakleto, con K, parakleto. Se tradujo consolador, pero es la palabra que los griegos usaban para abogado. Abogado. No licenciado. Licenciado te habla de licenciaturas. Abogado. La palabra abogado implica alguien que es llamado al lado de otra persona para defenderla, para abogar por ella, para pelear su causa en su lugar de él, con los derechos. Mientras el preso está en la cárcel, el preso no puede salir, hay alguien que lo representa ante los juzgados, ante los jueces, que lo defiende, pide su causa, presenta las pruebas, etcétera, etcétera. Esta es la palabra que se usa para el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, aquí lo dice, para que esté con nosotros. El Espíritu Santo es llamado el Paracleto por Jesús, porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida, dentro de nosotros, dice Romanos 8, a interceder en nuestro lugar, porque como hemos de pedir, no sabemos. Entonces, cuando yo caigo de rodillas, hoy en la noche, mañana cuando me levante, o cuando estoy orando, muchas veces no sé qué pedirle a Dios. O no sé exactamente si lo que estoy pidiendo es egoísta o a lo mejor debo pedir por otras cosas más importantes. Entonces yo me tengo que recluir, caer en hinojos y comenzar: Padre Santo, te alabo, te bendigo. Es maravilloso cuando comienzas a adorar a Dios y no le pides nada más adorarlo. Padre, bendito sea tu nombre, bendito sea Jesús. Comienzas a tener paz, comienzas a ponerte tranquilo contigo y con Dios, comienzas a tranquilizarte, comienzas a estarte quieto delante de Dios 10, 15 minutos. Si tú te aprendes a esperar en oración a que el Espíritu Santo comience dentro de ti a salir y a revolotear, y después de que estás orando y alabando a Dios, y el Espíritu Santo siente tu sinceridad, Él siente tu conciencia, Él siente que es tu arrepentimiento. Si el Espíritu siente todas esas cosas, el Espíritu comienza a abrir nuestro entendimiento y a iluminarnos para que pidamos guiados por Él. Y cuando nuestra oración es guiada por el Espíritu de Dios, tenemos la 100% de seguridad que Dios nos contesta. Porque es el Espíritu el que intercede con gemidos indecibles. Y estas no son lenguas, como muchos creen. Ahí dice gemidos que no se pueden decir, o sea, la intención de tu espíritu. Él comienza a sentir lo que más profundo deseas. A lo mejor la hermana le está pidiendo a Dios por otra hermana, pero la hermana en su corazón anhela que su hija se salve. El hermano anhela que su hijo deje las drogas. Y él sabe la intención y el deseo de nuestro corazón. Y cuando nos ven esa pureza y en esa santidad, el Espíritu Santo comienza a fluir a través de nosotros, a iluminar nuestros pensamientos, para que comencemos a pronunciar palabras que a lo mejor ni siquiera nos salen de la boca, pero la pura intención la conoce el Espíritu, se la comunica al Padre y el Padre nos da la respuesta, porque es conforme al Espíritu de Dios nuestra oración. Esto se llama en Efesios 6:18 orar en el Espíritu. Y tampoco es lenguas necesariamente. Muchos creen que nada más en lenguas es en el Espíritu, y todos los que no hablan en lenguas pues hablan en la pura carne, ¿verdad? Eso es ridículo, ¿verdad? Son enseñanzas tan tontas. Dice: rogaré al Padre, les dará otro consolador, y este consolador, ¿verdad? Ya vemos, comienza a abogar por mí, a presentar ante el Padre mi causa, y estará con nosotros para siempre. Dice el versículo 17, que también se le llama el Espíritu de verdad.
¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Cuándo Jesús comprobó que la verdad no era un concepto? Cuando dijo en Juan 8, 31 al 35, y la verdad los hará libres. Se refería a Él. Él como la verdad es el que nos da la libertad. Entonces, cuando dice la Biblia que el Espíritu de Jehová es el Espíritu de verdad, esto es tremendo. Nos está revelado que hay una sola verdad en el universo. Miren, el discurso de bienvenida de una de las principales universidades de Estados Unidos a los estudiantes el primer día. Escuchen lo que el director de la universidad le dijo a los estudiantes el primer día de clases en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Bienvenidos, quiero que sepan todos ustedes que aquí hay absoluta tolerancia para todos los credos, para todas las religiones, para todos los temas de pensamiento y para todos los estilos sexuales y de vida que cada quien tenga. No somos intolerantes con alguien que sea intolerante en cuanto al credo, religión o estilo de vida sexual de cualquier persona. En esta universidad, si tú eres homosexual, te respetamos. Si eres lesbiana, te respetamos. Si crees en Buda, te respetamos. Si crees en Mahoma, te respetamos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su verdad y no puede existir una verdad objetiva y verdadera. Suena bien, ¿verdad? Sin embargo, debajo de esto se encuentra la filosofía de un español que escribió un libro que se llama El mito nacionalista. Y en este libro él explica que no se puede determinar quién tiene la verdad porque cada persona tiene su verdad. Y tú, estudiante que me estás escuchando, vas a ir a la secundaria y vas a ir a la preparatoria y vas a comenzar a hablar de Cristo y vas a escuchar esto y te van a decir, es que esta es tu verdad, déjame a mí en mi verdad y no te metas porque todos tenemos nuestros diferentes puntos de vista de la vida. Esto se llama subjetivismo o relativismo filosóficamente. O sea, no existe una verdad absoluta. Son muy verdades y cada quien tiene su punto diferente de la verdad. En otras palabras, cada quien tiene la razón, cada quien tiene el derecho de determinar por sí mismo qué es la verdad. Imagínense nada más que es el mundo y la cultura en la que estamos viviendo. Y cuando un estudiante, cuando una persona, cuando un cristiano, cuando un pastor, cuando un teólogo se enfrenta ante este ataque filosófico, principalmente a nivel universitario, pues entonces todos los universitarios comienzan a quebrar, se la vi, pues yo soy así, nadie se meta conmigo, y entre ustedes tampoco se metan conmigo, y entonces ahí es cuando nosotros entramos a un punto de debate donde se llama la intolerancia del cristianismo. ¿Por qué? Ahorita, miren, hace 4 días, ahí en Toluca, Alan, mi hijo, que es pastor y presidente de la Alianza de Pastores de Toluca, me dijo, papá, ¿sabes qué? Que tuvimos aquí una reunión y vinieron budistas, vinieron rabinos, vinieron testigos de Jehová, vinieron sintoístas, vinieron musulmanes, nos invitaron a los cristianos evangélicos, fue quién sabe quién, de qué iglesias representantes, había católicos. Y el tema en el panel hace 4 o 5 días en Toluca, fueron invitados por el gobierno para debatir lo que se llama la tolerancia religiosa. El gobierno está muy interesado de que todas las ARs, las asociaciones religiosas, seamos tolerantes unas con otras. Y la tolerancia cabe entre nosotros en el sentido, por ejemplo, el cristianismo se diferencia del catolicismo, se diferencia de los musulmanes, en que el catolicismo y los musulmanes y los mahometanos obligan a la gente a que sea musulmana y si no se le considera infieles y usan la fuerza para convertirlos. Y la meta del mundo musulmán es convertir a Occidente a través de la fuerza y matar inclusive al que se resista. Y esto está en el libro del Corán. El cristianismo se diferencia en que Jesús dijo, el que cree, venga a mí y beba. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de tal manera para que cualquiera que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos invita a que vengamos a Él. Nosotros nunca obligamos ni forzamos a nadie a venir a Jesús. Entonces somos tolerantes
y no vamos a atacar a los mormones, ni a los católicos, ni a los musulmanes, etcétera, etcétera. Pero, cuando se trata de definir quién tiene entre todas las religiones de la verdad, y el budista dice que él, y el musulmán dice que él, y el judío dice que él, cuando el cristiano repara y relincha y se levanta y dice, un momentito, es imposible, lógica y filosóficamente, que haya 7 verdades aquí, por lo que tiene que haber una, inmediatamente se le considera intolerante. Se le acusa de revoltoso, orgulloso, exclusivista, radical, y es que el panzoncito gordito que tú tienes, que es Buda, ¿es la verdad? Mira, quiero decirte una cosa, cuando estamos tratando de determinar quién es el que tiene la verdad, se necesita forzosamente investigar las evidencias. Miren rápidamente un ejemplo, aunque me tome aquí un poquito más de tiempo. 11 de septiembre de 2001, 19 muchachos árabes se van contra 2 torres de Nueva York y las destruyen. Y después sale a la luz que estos 19 jóvenes estaban, escúchenme, convencidos de su verdad, de que Alá es el Dios y que a través de la violencia, después del choque contra las torres, lo estaban esperando 12 mujeres en el cielo y la eternidad para siempre. Por otro lado, los Estados Unidos de Norteamérica dicen, estos son terroristas, estos son asesinos, estos son estos. Ellos dicen, los árabes, no es cierto, son ustedes, son hijos del gran Satán. Estados Unidos dice, los vamos a perseguir. La pregunta ahorita es, ¿quién de los dos dice la verdad? ¿Quiénes tienen la razón? ¿Los terroristas o los Estados Unidos que los acusaron de asesinos y de ladrones? Ahora, si decimos que los terroristas tienen la verdad, y si tú dices que Estados Unidos tiene la verdad, la pregunta es, demuéstramelo. ¿Basado en qué cosas? Porque basados en su religión, ellos estaban totalmente seguros, convencidos, al grado que la noche anterior se les mandó una carta de los dirigentes árabes, tal vez de Bin Laden, que decía, jóvenes, acuérdense que mañana pórtense como héroes, los espera el paraíso, muerte a los infieles, y tengan valor y nunca retrocedan para atrás. Todos leyeron esta carta 24 horas antes y estaban tan convencidos que se fueron con una frialdad y con una certeza de que realmente el suicidio era para ellos lo mejor. Por otro lado, condenamos esto en Occidente. ¿Quién tiene la verdad? Bueno, nosotros tenemos que investigar, en primer lugar, quién está detrás de ellos, y detrás de ellos está Mahoma. Y detrás del otro punto de vista está la Biblia. Si nosotros no tuviéramos la Biblia, entonces la verdad sería relativa, porque unos dirían, los nazis estaban convencidos, ellos, y quién lo puede dudar, de que la raza aria iba a ser la raza que conquistaría el mundo. Occidente dijo, no es cierto, vamos a atacarlos, y quitaron a Hitler del poder. Agarraron a los sobrevivientes, los llevaron al juicio de Nuremberg, en Alemania, en Berlín, y los pusieron bajo la Corte de Justicia Internacional de la Haya, y les reclamaron que por qué haber matado. Los generales alemanes, ex-nazis, se pararon y contestaron al Occidente, es que para nosotros los judíos eran ratones, para ustedes simbolizan algo, pero ustedes no tienen el derecho de quitarnos el punto de vista que tenemos de los demás seres humanos en el mundo. Y sácalos de ahí. ¿Cuál es la conclusión? Te vuelvo a repetir, si no tuviéramos un parámetro, si no tuviéramos una medida, si no tuviéramos una norma, si no tuviéramos un patrón que pudiera determinar y comparar uno con el otro, viviríamos en un mundo relativista, donde cada quien haría lo que le da la gana. ¿Sabes qué? Yo soy homosexual, no te metas conmigo. Yo así nací, es mi estilo de vida, así lo creo y voy a adoptar hijos. Tú ten lo que quieras, no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Y cada quien, repito, tendría su verdad relativa. Desgraciadamente no es así. ¿Por qué no es así? Porque Dios intervino en el escenario humano, mandó a Jesucristo, nos dejó la Biblia y encontramos en la Biblia el único libro que contiene verdades absolutas. Todas las verdades en la Biblia dicen, así tiene que ser. Escucha, la verdad relativa del mundo es verdad para ese tiempo, es verdad para ese pueblo, es verdad para los nazis, es verdad para los árabes.
Las verdades absolutas te dicen esto. La verdad es verdad para los tiempos de los nazis, es verdad para los chinos, es verdad para el siglo XX, para el siglo XVIII, para el siglo X, y las verdades iguales, morales, éticas y filosóficas no pueden cambiar. Si algo cambia la verdad, deja de ser verdad. Ya no es verdad, es absolutamente relativo. Y cuando nosotros no entendemos, mañana voy a hablarles a los jóvenes en el campamento de esto, de las convicciones y de la filosofía relativista y el objetivismo que existe actualmente dentro de los creyentes cristianos y que debe existir porque la verdad cristiana es una verdad objetiva, no es una verdad subjetiva, relacionada o dependiendo del ser humano o de los cambios del ser humano. Y este es el mensaje que el mundo necesita. Porque este mensaje no lo puede comunicar nadie más que la Biblia. Y tú lo tienes en tu casa y yo lo tengo en mi corazón. Pero muchos no lo conocen lo suficientemente bien para defenderlo. Y para ver la objetividad, y para ver la claridad, y para ver la transparencia, y para presentarle al mundo y mostrarle. Y esto hace enojar al mundo, repito, porque el mundo no quiere que haya un patrón, ni haya una verdad absoluta, ni haya una realidad a la cual enfrentarse, que es Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho el mundo? Sustituir, Romanos 1, la verdad por la mentira. Dándole culto mejor a la criatura. El ser humano, en lugar de adorar a Dios, buscan a un líder religioso vestido de blanco, o buscan a uno pelón, o buscan a uno gordito, o buscan a algún ave, o buscan al cielo, o buscan la luna, o se van a Teotihuacán a adorar al sol. Pero el ser humano está buscando desesperadamente a través de quien canalizar esa conciencia que Dios nos ha dejado dentro de nosotros y que se llama en el libro de Eclesiastés capítulo 4, la eternidad. Dios puso la eternidad dentro de nosotros, para que nosotros supiéramos que hay un vacío muy profundo en nuestra vida y que necesitamos llenarlo, y el único que lo puede llenar es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y finalmente, vamos rápidamente a Romanos 8, les quiero enseñar que este Espíritu de Jehová es el Espíritu que moró en el Hijo, y es el Espíritu que mora en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que en Isaías 61, el profeta hablando de Cristo dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí? ¿Recuerdan, verdad? ¿Está qué? Sobre mí. ¿Cuándo recibió Cristo al Espíritu de Dios? Cristo tenía al Espíritu de Dios desde que nació. Pero caminó Cristo 30 años, 1, 2, 3, 20, 25, 30 años. Y durante 30 años el Espíritu de Dios estaba dentro de él. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 5 que conforme padeció, aprendió la obediencia a los 12 años, sorprendió con su sabiduría a los intérpretes y a los sabios de la ley en Jerusalén. Ella tenía el Espíritu de Dios, pero vino sobre él a los 30 años en su bautismo en el río Jordán. A los 30 años. Sobre él. Ya lo traía dentro de él. Pero no es hasta que está sobre de nosotros que somos comisionados para el servicio. 30 años Cristo no le habló a nadie del Evangelio. Durante 30 años no sanó ni una tos ni una gripa. Durante 30 años no echó a ningún demonio fuera. No hizo nada hasta que el Espíritu vino sobre de él. En Romanos 8 dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que ¿quién? Con lupa, saquen una lupa. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora miren lo que el Espíritu Santo hace. Y si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? ¿Cuántos espíritus tenemos dentro de nosotros? ¿Perdón? Dice la Biblia que el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo es uno. Tenemos al Espíritu del Padre y tenemos al Espíritu de Cristo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es Espíritu y lo tenemos dentro de nosotros cuando lo recibimos como Salvador.
Ahora, vayamos más adelante, Romanos 8, versículo 11, ahí mismo, capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿quién es aquel? El Padre. ¿Cómo que Cristo? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, aquel es el Padre, o sea, y si el espíritu del Padre, que fue el que levantó a Jesús de los muertos, mora en vosotros, ¿verdad? Otra vez se vuelve a decir que el Espíritu de Jehová está morando dentro de nosotros. Dice, el que levantó los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, Dios el Padre, con su Espíritu, lo envía, le da vida a Jesús, lo levanta entre los muertos, y ese Espíritu que resucitó a Cristo hace 2000 años, está dentro de nosotros morando, y cuando nosotros moramos, va a hacer lo mismo. ¿Qué hizo con Jesús? El Padre levanta a su Hijo como garantía, dice 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó de los muertos, somos los más dignos de lástima. Pero es el mismo Espíritu el que nos va a levantar a nosotros. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos espíritus tenemos dentro de nosotros? Dos. El Espíritu del Padre y mi espíritu propio. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu volvió a vivir.